tenemos nostalgia de las piedras. Lo estoy viviendo apenas, pero lo estoy viviendo. El mismo rostro de Fraguas. Cuenta la historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes. Hasta mediados de 1914, la actual Avenida Madero era inexistente. De hecho, se ignora que el nombre oficial que tuvo al momento de ser inaugurada por parte del gobierno revolucionario, en octubre de ese mismo año, fue Avenida de la Convención. Yo soy Ángel Mejía y el día de hoy te invito a realizar un recorrido por la historia de la Avenida Madero, la importancia que tuvo en la modernización de Aguascalientes y el significado nostálgico que tiene para muchas personas. Quédate aquí en Cuenta la Historia. El estado de Aguascalientes a finales del siglo XIX y principios del XX experimentó un crecimiento constante y fuerte. A lo largo del periodo del Porfiriato, particularmente la ciudad capital, en aras del progreso y la modernidad, sería testigo de una serie de cambios y transformaciones que modificarían diametralmente la traza urbana. Ya desde principios del siglo XX, lo que es la parte oriente de la ciudad es la que tuvo un mayor dinamismo en cuanto a crecimiento urbano se refiere, porque se empezaron a edificar varios fraccionamientos en aquella zona y eso requería servicios, ¿no? 3 fueron las avenidas importantes que se abrieron durante la época de Porfiriato. La calzada Arellano, hoy Alameda, inaugurada en 1898, que comunicaba al centro a través de la calle Centenario, actual Juan de Montoro, con el extremo oriental de la ciudad hacia los Baños Nuevos, llamados también Baños de Abajo del Ojo Caliente. La calzada Arellanos, que luego se llamó Fundición, comunicaba la Gran Fundición Central al norponiente y la avenida Alejandro Vázquez del Mercado, abierta en 1904, comunicaba el Templo de San Antonio sobre la antigua calle del Apostolado, hoy Pedro Parga, con el molino de harina La Perla. Aún con estas calles, se veía la necesidad de una avenida más ancha y recta que comunicara el oriente con el centro de la ciudad. Así, desde 1908, comienza a planearse la Madero. Desde ese año se habla de abrir la calle Ocampo, Melchor Ocampo, y esa probablemente estaba ya parcialmente construida desde la calle posiblemente desde lo que era la calle del Olivo, que hoy es Ignacio Zaragoza, la calle Zaragoza. De ahí hacia el ferrocarril probablemente ya había alguna arteria medianamente construida. Desde su primer periodo de administración, el gobernador Alberto Fuentes Dávila, de 1911 a 1913, plantea la construcción de esta avenida. Sin embargo, debido a que el mandatario se enfrascó en una disputa contra los hacendados, se mantuvo ocupado hasta la caída estrepitosa del régimen maderista en el país. Cabe señalar que durante el gobierno del huertismo en la entidad, de marzo de 1913 a julio de 1914, no se abrió ninguna calle programada desde varios años atrás. Una vez que los revolucionarios constitucionalistas derrocan a las autoridades huertistas, Alberto Fuentes Dávila, ya en su segunda gestión como gobernador, abre la avenida. Él dijo en algunas memorias que se publicaron muchos años después que él era una especie de gobernador urbanista, que se interesaba por el bien común, por hacer obra pública que beneficiara a un amplio número de personas y que en Aguascalientes eso fue lo que hizo.
Él anhelaba, dijo, estar sentado en una banca en la plaza de Armas y desde ahí estar viendo los trenes pasar. Esta era solo una idea romántica, pues permanecía la necesidad de conectar el oriente con el centro de la ciudad. Por estar ahí, los talleres y la estación del ferrocarril central, así como las industrias más importantes como el molino La Perla de John Douglas, la fundición de hierro de Louis B. Lawrence, la fábrica de hielo, la compañía generadora de energía eléctrica y encargada de alumbrado público, entre otras. Aguascalientes conecta con la Ciudad de México y de aquí hacia Paso del Norte, lo que es hoy Ciudad Juárez, y de ahí hacia los Estados Unidos, hacia Texas y de ahí a la Unión Americana. Entonces, una gran cantidad de productos llegaban de distintas partes del país y del extranjero. Y desde luego también el ramal que había desde Aguascalientes hacia Tamaulipas, no sé si Tampico o por ahí, ¿no? Entonces también conectando con el Golfo de México. La avenida fue la más importante en su época. Con 1,5 kilómetros de longitud, 12 metros de arroyo vehicular y banquetas muy anchas. Cabe recordar que para que esto fuera posible, se tuvieron que derribar algunas fincas. Entre ellas, el Callejón de Zavala, que comenzaba a la altura de la plaza principal y llegaba hasta la calle Morelos. Cuenta la historia que cuando el gobernador Alberto Fuentes Dávila dio a conocer su intención de abrir esta avenida, el general Martín Triana, jefe de armas de la plaza, se oponía rotundamente, hecho que narra Eliodoro Martínez en su libro El Aguascalientes que yo conocí. Menciona que el general Triana le plantó cara al gobernador Alberto Fuentes Dávila y le dijo: mire, chaparrito, antes que de salirse con la suya, tendrá que arrastrarme de testículos por el suelo. Y el gobernador le sonrió, no dijo nada, y en una de esas por ahí le preparó unas borracheras, unas bacanales. Entonces, en esos 2 o 3 días aprovechó el gobernador para meter gente, demoler, o sea, derribar el Callejón de Zavala, ampliarlo, y seguirse de filo con su plan de demoler todo lo que fuera necesario, ¿no? La nueva calle es nombrada Avenida de la Convención, en honor a la reunión que tuvieron las diferentes fracciones revolucionarias en Aguascalientes el 10 de octubre de 1914 para acordar un programa de gobierno que permitiera garantizar la paz. La ciudad estaba prácticamente militarizada, es decir, había una gran cantidad de soldados, de generales, y prácticamente la avenida, que decidió ponérsele el nombre de Avenida de la Convención, pues la inauguraron los propios revolucionarios. Hicieron una especie de desfile, entonces pasaban por ahí en sus caballos, en carros, automotores, descapotables. Por ejemplo, en 1914 no solamente se abrió la Madero, sino también la calle de Persia, que hoy es Barragán, y la de Nueva de Mina, que hoy es Ezequiel Chávez. Si vemos esas 3 calles, la de Barragán, la de Ezequiel Chávez y la de Madero, son calles anchas y amplias, no como las de mayores del centro de la ciudad, que son pequeñas y estrechas y angostas, ¿no? Entonces, esta idea de hacer una ciudad moderna tenía que tener calles amplias por donde transcurrieran los carros, los carruajes, las personas, las mercancías. Con el triunfo de los constitucionalistas, se trata de olvidar la convención y en el 5º aniversario del levantamiento armado, el 20 de noviembre de 1915, el ayuntamiento decide cambiar su nombre y llamarla como el mártir de la Revolución, Francisco I. Madero. Incluso hubo un acto cívico en el Teatro Morelos, las diferentes autoridades, entre ellas el municipio, el cabildo, quien es el encargado de modificar los nombres de las calles, participaron ahí en una ceremonia. Y hasta el 16, un ebanista, un artista local, Antonio M. Arias, que trabajaba mucho en la madera, es que le va a imponer, va a colocar una placa con el nombre de la calle, para que se sepa a quién honra o a quién está conmemorando, ¿no? esa calle. Muchas calles las conocemos por referencia a un lugar, por el nombre de un negocio, una persona que ahí vive o por un acontecimiento en la misma. En un principio, la hoy Avenida Madero se le conoció como la Calle Nueva,
aun cuando tenía el nombre de Avenida de la Convención y aunque desde 1915 lleva el nombre de Francisco I. Madero, también fue conocida como Avenida de las Lágrimas. Así lo refiere Antonio Acevedo Escobedo en su libro Letras sobre Aguascalientes, al hablar de la tristeza que causó en la gente derribar el callejón de Zavala. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento porque es muy claro que los beneficios fueron muchos, no solamente para la ciudad, ¿verdad? Porque ya tenía una avenida. Uno de los periodistas de la época decía que mientras antes de la apertura de la avenida el metro cuadrado valía entre 30 y 50 centavos, una vez que se abrió la avenida, ya quienes querían comprar sobre la misma, los dueños vendían a 10 pesos el metro cuadrado. Y la Madero no era conocida por todo el mundo como la calle Francisco Madero, era conocida, por ejemplo, como la calle de las Trompadas. Eso lo dice Mauricio Magdaleno. ¿Por qué? Porque había algunos colegios, algunos institutos de educación en esa calle, y cuando salían los muchachos, pues como hoy en día tienen conflictos las personas, hoy que le llaman que el bullying, bueno, antes los niños, los jóvenes, arreglaban las cosas a golpes. Pues por eso se decía que era la calle de las Trompadas. La primera cuadra de Madero se construyó de forma rápida. En la acera sur, donde fue el Hotel Plaza, se encarga a Refugio Reyes la edificación del Hotel Francia. Al otro lado estaba la casa de don Miguel dos Amantes Rull, y cerrando la cuadra, don Alfonso Bernal instala su negocio de llantas. En la acera norte, don Wenceslao Giacinti construye su compañía mercantil, La Popular. Sus primeros ornamentos fueron muy característicos. En fotografías podemos ver a la altura de la calle Morelos un monumento con un águila republicana dedicado a un general de brigada de nombre Lorenzo Muñoz, y cerca de la plaza, la Fuente de las Ranas, que se colocó en 1927 y fue donada por la compañía de cigarros El Buen Tono. En su base de la fuente tenía una inscripción que decía Fumen Elegantes, que era una marca de cigarrillos de esa compañía. En esa fuente pues acudían muchas personas a tomar agua para los servicios domésticos. A pesar de que ya estábamos en 1927, no en todas las colonias, no en todos los lugares había agua o drenaje público. Entonces el agua, de ahí se abastecían muchas personas. En 1928, la Madero también fue adornada con leones. Cuenta la historia que un señor de nombre Manuel Rubalcaba debía al municipio 40 pesos por 8 meses de renta vencida de un local que alquilaba en El Parián. Ante esta situación, ofreció pagar al ayuntamiento de una forma muy peculiar. Y ahí dice que quiere colocar o pagar esa deuda al ayuntamiento con 4 leones. No especifica de qué material eran, nomás dice que 4 leones que se van a colocar sobre la calle Francisco Madero. Al final de cuentas no sabemos si se colocaron los 4, pero cuando menos conocemos, y existen las fotografías, que 2, uno muy cercano a la plaza y otro por la calle Zaragoza aproximadamente. Hay quienes aseguran que esos leones, una vez que fue modificada la avenida, ¿verdad?, que fueron quitados, se decidió quitarlos, pues los leones de cantera fueron a parar a un rancho particular de un exgobernador por allá de finales de los 50, de principios de los 60, ¿no? En el rancho La Trinidad, más concretamente. Hay quienes dicen que los vieron allí, ¿no? En la avenida Madero se establecieron a lo largo de ambas aceras todo tipo de negociaciones mercantiles. Destaca en la segunda cuadra en Madero y Morelos el edificio que por mucho tiempo fue Fábricas de Francia y después otras tiendas de ropa. En un principio fue el restaurante Royal de doña Adela Douglas. En la cuadra de enfrente, en 1919, se situaba el Colegio Alcalá. Años más tarde, en el mismo lugar, se instaló la distribuidora central del licenciado Eliodoro García. Personas muy distinguidas en casas muy elegantes vivieron también en La Madero, como Ramón Ávila, don Máximo Mulhousler,
la maestra Rosita Chávez, las familias Talamantes, Pérez Romo, Buchanans, entre otras. Vivía un señor Osvaldo Moser, me tocó verlo y después conocí de lo que hacía en el Museo Regional de Historia. Sí, era una persona que trabajó con restos fósiles. No solo tuve yo mi consultorio médico allí, había consultorios médicos interesantes en toda la calle. Estaba el consultorio del doctor Macías Peña, el del doctor Bosque, el del doctor Morones Salva, el del doctor Medellini Sánchez, el de la doctora Mulshauler. Otras de las negociaciones que se distinguieron en la Avenida Madero fue la fábrica de hielo y refrigeración Los Dos Polos del empresario de origen libanés Manuel Curi Awad, que además de hielo fabricaba gaseosas, jarabe y gas carbónico. En el solar que hoy ocupa un gran restaurante, casi esquina con Hidalgo, se encontraba el Teatro Cine Palacio, que desapareció debido a un incendio. Yo estaba dentro del incendio con mi primo Alejandro Topete, hijo de Alejandro Topete, el historiador. Y fíjese que de pronto vimos del lado derecho de la pantalla abajo, yo creo un cortocircuito, empezó a arder la pantalla. Y muy despichados, porque grita uno y los apretones es cuando se mueren, ¿verdad? Nos salimos. Cuenta la historia que la conflagración pronto asoló la enorme sala, por lo que fue necesario, además de los bomberos, la intervención de la policía y los militares. Llevaban unas, eso me dio risa, unas cubetitas, pero de lona. Y la llenaban y uno la puso en el suelo para así se apagó. No, pues salía mal las llamas, sí, con el agüita que le echaban, hasta que a alguien se le ocurrió le aventaron una granada de mano, ¡pum!, y se cayó el techo. En 1948, Teatro Cine Palacio fue sustituido por el Cine Encanto, perteneciente al Circuito Montes, uno de los más taquilleros en la historia de Aguascalientes, proyectando películas mexicanas y extranjeras, recordado entre otras cosas por los jueves de Damas y las semanas de cine internacional. Ahí me tocó ver algunas premieres, las matinés que organizaban en las escuelas. Me tocó ir a ver algunas películas como aquella Melody, en fin, cosas así muy, pues, más o menos para toda la familia que había, ¿no? A un lado de lo que fue el Cine Encanto y que hoy es un estacionamiento, por mucho tiempo estuvo ahí el Centro Social Morelos, donde un gran número de estudiantes acudían a tomar clases de inglés. En la siguiente cuadra, la Compañía de Luz construyó el edificio Olivo y a un costado, la comunidad cristiana levantó su templo. Más adelante se encontraba el Cine Victoria, el cual tenía la entrada por la calle Juan de Montoro. Más tarde se convirtió en Teatro Alameda y luego en Cine Sala París. Casi al final de la avenida se localiza la Quinta Berlanga, propiedad del general David G. Berlanga, representante del gobernador Fuentes Dávila en la Convención de Aguascalientes. La Madero es también sede del edificio del Sindicato Ferrocarrilero, del periódico El Sol del Centro, que perteneció a la organización García Balseca, y de la estación de radio XEBI, la más antigua de Aguascalientes. Yo vivía allí, yo tuve muchos años mi consultorio en la calle Madero, en la esquina de lo que es la calle Hidalgo. Sí, y vivíamos arriba, entonces por un balconcito ahí veíamos todo el ir y venir de Aguascalientes a todas horas. Ahí nos tocó ver llegadas de presidentes, de artistas, porque abajo estaba el XBI, fíjate. Entonces a veces venían artistas de México, qué barbaridad, se hacían unos mitotazos. Mejor que una vez llegó Arturo de Córdoba, que es un artista muy famoso
del cine mexicano y muy bueno. Esta arteria es el principal corredor de comercio y servicios establecido en la ciudad. Muestra de ello son los establecimientos que por décadas aún perduran, como el restaurante El Mitla y la peluquería El Chácalo, y los que se recuerdan con añoranza como la peluquería Avenida. Mi papá tenía un negocio en la calle Madero, a la altura de la tienda Muebles Colonial. Él tenía su negocio más o menos enfrente. Siempre nos tocó ahí pues asistir o a visitar a mi papá o a ir a ver algunos eventos. Y cómo no recordar una tienda que por más de 50 años permaneció en esta avenida, Muebles Colonial, que se estableció en la acera sur de Madero e Hidalgo, donde se vendían muebles, línea blanca, bicicletas e inclusive carretillas. Después, en una segunda etapa, a un lado, sobre la avenida Madero, se hizo un edificio muy feo, por cierto. Le decíamos la caja de zapatos porque era un cubo nada más, con aparadores en las 3 plantas. Y la última fue cuando ya se completó con la esquina nuevamente, en un edificio pues muy moderno, que ahora precisamente acaban de modificarlo para una tienda nueva que se vino ahí a ese local. Pero sí estuvo muchísimos años ahí, Muebles Colonial, que terminó llamándose MC. Transitar por el arroyo vehicular o caminar por sus amplias banquetas se convirtió en uno de los paseos favoritos durante varias décadas. Desde mediados del siglo hasta los años 80, la juventud hizo de este paseo su centro de reunión. Es la calle donde nos paseábamos. ¿Qué hacíamos los domingos? Pues ir un rato a misa, luego nos íbamos al casino, a oír música un ratito, bailar y pasearnos por Madero. ¿Cómo paseábamos en la calle Madero? Pues en el coche. Le pedíamos prestar los carros a los viejos y nos íbamos a ver las muchachas. Inclusive existía un verbo que era maderear. Y era irte en tu coche o a pie y dar la vuelta, sobre todo los que tenían automóvil, iniciaban la vuelta enfrente de Catedral, digamos, daban la vuelta a la plaza y sobre Avenida Madero se iban hasta la Alameda, hasta Laurel, salían a la Alameda y recorrían toda la Alameda hasta el final. De ahí regresaban hasta la Purísima, Laurel, volvían a tomar Madero y hasta la plaza, como burritos de noria, a vuelta y vuelta toda la tarde del domingo. La gente iba a pasear, así como ahora los jóvenes van a los centros comerciales, a Altaria, etc. Los chavos iban a tirar rostro en aquella época a la calle Madero, ¿no? Iban a maderear, entonces ahí se conocían los chicos, las chicas, flirteaban, caminaban, compraban, se tomaban un helado, en fin, era toda una tradición. La Avenida Madero es la calle principal de los desfiles y celebraciones como el desfile de primavera durante la Feria de San Marcos en abril, las peregrinaciones y romerías a la Virgen de la Asunción en agosto, el militar en septiembre y deportivo en noviembre, el desfile de las calaveras en noviembre y, como fue en años pasados, el de la uva. Así como el contingente revolucionario entró por la Madero, también es escenario de diferentes manifestaciones sociales y escaparate de un sinfín de eventos. Cabe recordar que en sus primeros años, la Avenida Madero fue empedrada. En el transcurso del siglo XX,
se pavimenta y se pone un camellón que años más tarde se quita. Asimismo, por mucho tiempo, la circulación de la calle fue de doble sentido. Además de que ha tenido múltiples tipos de luminarias y ornamentación, diferentes administraciones la han embellecido y dado mantenimiento, como fue recientemente y uno de los más significativos que realizó el ayuntamiento en 2012 para reactivar el centro histórico de la ciudad. El corazón de México, una ciudad que trabaja, que cosecha y se divierte siempre con la esperanza de un futuro mejor para todos. Son muchos los recuerdos y el significado que tiene la Avenida Madero. Una calle que nació para conectar y darle modernidad a la capital. Hoy en día, la principal arteria que conecta con el corazón de la ciudad y el corazón de los aguascalentenses. Yo soy Ángel Mejía y te invito a que me acompañes la próxima semana en un programa más de Cuenta la historia, la imagen y el recuerdo de Aguascalientes.